Ayer hablamos de Espíritu Santo. Muy bien. Vamos al artículo número 9 que dice: creo en la Santa Iglesia Católica. Yo cuando oramos este artículo del credo, muchas veces me hago pregunta si nosotros, los católicos, de verdad creemos en la Iglesia. Que es muy fácil creer en Dios o decir que creo en Dios. Decía San Justino: quien no tiene por madre a la Iglesia no tiene a Dios como Padre. Entonces hay que hacernos pregunta: ¿y yo creo en la Iglesia Santa y Católica? Hoy vamos a buscar esas respuestas a través de conocer el origen de la Iglesia, una imagen, un símbolo muy especial que se llama pueblo de Dios, y 4 características: que Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ya lo sabemos, vamos a ver si creemos en esto. Primero, el origen de la Iglesia. ¿Dónde nació? ¿Cómo nació la Iglesia? Primero nació la Iglesia en el corazón de Dios Padre. Desde comienzo, cuando Dios creó el mundo, ya en su corazón tuvo previsto la Iglesia que va a nacer de su Hijo. Así como tuvo previsto el remedio para nuestra salvación, que es Jesucristo, desde comienzo hasta en la Biblia podemos escuchar en Génesis, primeros capítulos, cuando hablan de pecado, después dice que vendrá un Salvador de una mujer, porque Dios ya desde comienzo tuvo previsto la respuesta a nuestro pecado. Igual tuvo previsto en su corazón que nacerá la Iglesia, Iglesia que será el sacramento de la salvación, porque Jesús físicamente con su cuerpo no está aquí, se quedó dentro de la Iglesia. Entonces ya el corazón de Dios Padre desde el comienzo del mundo sabía que nacerá la Iglesia, que cabeza será Cristo, y los que creemos y nos bautizamos seremos el cuerpo místico de nuestro Señor. Ya fue prefigurada desde el origen del mundo. El mundo fue creado desde el comienzo, tomando en cuenta que en un momento surgirá la Iglesia. Es como cuando la familia se entera que va a nacer un bebé. Entonces, ¿qué pasa en la casa? Cambia todo. Ya se van preparando, van comprando ropa, van comprando todo lo que el niño necesita, ¿no? Y ya todo está preparándose para que nazca el niño. Desde creación el mundo fue preparado de tal manera para que la Iglesia, cuando surja, tendrá todo lo necesario para poder surgir y seguir siendo el sacramento de la salvación. Y recordamos Antiguo Testamento, el pueblo Israel, el primer pueblo elegido por Dios, ¿no? Un pueblito pequeño, insignificante, Dios se dignó mirar a ellos. Y ya eso es comienzo o preparación, mejor dicho, preparación de la Iglesia. Por eso nosotros nos llamamos que somos nuevo pueblo de Dios, elegido por el Señor. No es así que tú has elegido al Señor, sino Él te ha elegido a su Iglesia, a su comunidad, a su familia. Después la Iglesia fue instituida por Cristo. Instituida por Cristo. Es la única Iglesia instituida por Dios.
Otras iglesias instituidas por John Smith, Lutero, Calvin, otros más. Esta instituida por Cristo, por mismo Dios. A ver, quizás ustedes van a saber esto. ¿Cuándo fue instituida? Hay un momento muy específico en la vida de Cristo cuando Él instituyó la iglesia. A ver, ¿quién recuerda? Cuando dijo San Pedro, no dijo nada a San Pedro. Dijo mucho, pero no de iglesia. ¿Qué dice Jocelyn? Muy bien recuerda la Biblia, pero eso no era momento de instituir la iglesia. Habló cuando dice que tú eres Pedro, la roca, y en ti instituiré, pero es futuro, quiere decir que todavía no. Les voy a ayudar, ya que despertamos el cerebro un poco, pensando en la cruz. Cuando atraviesa la lanza, el corazón de Jesús, sale el agua y la sangre. Ahí fue instituida la iglesia y los sacramentos. Fíjense qué imagen tan bonita. Iglesia es esposa de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo nació Eva? Del costado de Adán. ¿Cómo nace iglesia? Del costado de Cristo. Ven que ya en Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, está preparando Dios el nacimiento de la iglesia. Nacimos allá, en el costado atravesado con la lanza. Cuando sale el agua y el sangre, ahí sale la iglesia con todos sus sacramentos. Después tuvo que ser manifestada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue eso? Muy bien, en Pentecostés, cuando los apóstoles estaban reunidos, Espíritu Santo baja y ellos de los miedosos salen a predicar. Ellos tenían miedo, no salían del cenáculo porque sabían que pueden matarlos igual como mataron a su jefe, a su maestro, ¿no? Baja Espíritu Santo y el miedo se va. Ellos salen, Pedro predica lo que llamamos querigma y se convierten 3,000 personas de una sola prédica. Me pregunto por qué aquí no se convierten 3,000 personas de una sola prédica de Padre David o de Padre Andrés. Seguramente nos hace falta Espíritu Santo a los curas. Oren por nosotros para que se convierta más gente a través de las prédicas. Ok. Y después va a ser consumada, quiere decir ya acabada la iglesia, plena la iglesia cuando viene Jesús en su gloria. Somos entonces iglesia en construcción, ¿no? Entonces podemos ver que la iglesia no es cualquier cosa, sino desde el comienzo pensada y preparada por Dios, como pueblo de Dios, instituida por Cristo mismo, manifestada por el Espíritu Santo y está en construcción, porque para decir que nosotros somos un pueblo santo, pues es una afirmación bastante peligrosa. Yo conozco la santidad de ustedes porque los confieso. Ustedes no conocen mucho la mía, algunas cosas malas que tengo, y vemos que la santidad todavía nos falta, ¿no? Por eso estamos en construcción hasta cuando llega el Señor. Y somos el pueblo de Dios. Eso es súper interesante, porque eso nos explicará un poco
cómo debemos vivir y tratarnos. Nosotros llegamos de una tradición en la Iglesia de gran importancia de los sacerdotes, obispos, de la jerarquía. Era como jerarquía y pueblo de Dios. Así se pensaba antes. Resulta que el Concilio Vaticano II, descubriendo toda la historia de la Iglesia, dice que todos somos pueblo de Dios. Y eso es primera verdad sobre la Iglesia que debemos recordar. Todos somos el pueblo de Dios. Todos somos el pueblo de Dios. Y eso todavía en nuestra realidad no se ve mucho que lo vivimos. Que a veces pensamos que la iglesia son los curas o las monjas. Y yo voy a iglesia como a un punto de servicio. Recibir sacramentos, recibir la comunión, recibir la confesión, recibir el bautismo. Y eso no es la iglesia según lo que pensó Dios Padre, instituyó Jesucristo y manifestó el Espíritu Santo. Sino que todos somos pueblo de Dios, todos somos la iglesia. Y después dentro de la iglesia hay carismas, hay jerarquía, hay servicios, hay ministerios. Pero primera realidad es que todos somos un solo pueblo de Dios. Igual sacerdotes como ustedes. Uno de los provinciales de nuestra sociedad de los palotinos, cuando dejó de ser provincial, siempre los provinciales pueden escoger dónde quieren trabajar. En aquel tiempo nadie quería salir de misiones a México. Y él escogió, siendo cabeza de la provincia, que quiere ser vicario, el último, en México, para servir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él comprendió que si tiene una función es solamente para servir y que todos somos pueblo de Dios. Igual me puedo salvar como sacerdote como un laico. Igual puedo ser santo como siendo sacerdote o siendo laico. Igual tengo la misma dignidad de hijo y libertad de hijo de Dios. Vamos ahora entonces a pensar en características del pueblo de Dios. Primero, el pueblo elegido es pueblo que pertenece a Dios. Nosotros, los que somos del pueblo de Dios, le pertenecemos a Él. Igualito yo como ustedes. No pertenecemos a otros dioses que ponen ahí. Unos tenían un dios que se llama Om, un dios hindú en su casa, otros de esos dioses Ochoa u otros de santería, ¿no? No les pertenecemos. Yo cuando a veces oro las oraciones de liberación, lo primero que digo, que tú no perteneces al demonio, tú eres hijo de Dios. Y tienes que tener claro eso, tú le perteneces a Dios. Por eso eres príncipe o princesa de Dios. No tengas miedo porque eres hijo de Él, sino aférrate con fe al Señor. Después, ¿cómo se llega a ser miembro del pueblo de Dios? Facilísimo, eso nos enseñaban en catequesis. Para ser miembro de la iglesia, ¿qué sacramento hay que tener? Facilísimo, ¿no? Para ser miembro de Dios hay que creer en Cristo y ser bautizado. Creer que Jesús es Salvador y Señor y ser bautizado. ¿Quién es la cabeza del pueblo de Dios? Cristo. Cristo, nuestro Señor Jesús, es la cabeza. La identidad, ya la dije, la dignidad y la libertad de los hijos de Dios.
No somos dignos por ser sacerdotes, por ser catequistas, por ser coordinadores de grupos, sino la dignidad nos da el bautismo. Entonces, ahora piénsalo bien, la dignidad y la libertad. Quiere decir que yo tengo que respetar la libertad y dignidad de todos los bautizados porque son hijos de Dios. Tú también. Y fíjense que muy fácil lo perdemos, porque cuando soy ya coordinador, entonces ya mando yo. Pues recuerda eso, la dignidad y libertad de hijos de Dios. Tienes que respetarla. De cada miembro de la Iglesia. Por eso con tanto respeto el Papa Francisco se expresa con todas las personas. Que cada bautizado tiene dignidad y libertad de hijo de Dios. ¿Cuál es la ley más importante en el pueblo de Dios? El amor, muy bien. Ámense los unos a los otros. Es la ley más importante. No hay ley más importante en la Iglesia, sino amarnos unos a otros. La misión, ¿para qué nació la Iglesia? Para la salvación, quiere decir ser la luz y la sal. No tiene sentido la Iglesia que no evangeliza. A veces algunos dicen que los padres palotinos son fanáticos mandando evangelizar, pero no tiene sentido la Iglesia si no evangelizamos. Para ser la luz, la sal, hay que evangelizar. Desde mi testimonio primero, y si tu testimonio es pésimo, pues tienes que comenzar a hablar de Dios. Porque si tu testimonio es bueno, pues la gente te va a preguntar sobre Dios. Si es pésimo, comienza a hablar. Al menos de la palabra vas a dar luz a las personas y ser sal de este mundo. Destino, pues el cielo. Nuestro destino es muy claro, llegar al cielo, llegar a donde nos espera la morada preparada por nuestro Dios Padre. Ok, ya sabemos lo de origen, que viene desde Dios Padre, de su corazón. Jesús instituye, Espíritu Santo manifiesta. Ya sabemos la dignidad de todos nosotros, que somos pueblo de Dios, elegido por Él, le pertenecemos a Él y tenemos dignidad y libertad de hijos de Dios. También tenemos una misión en el mundo, de transmitir esa fe, de transmitir el Evangelio, la buena noticia a los demás. ¿Y cómo es eso que la Iglesia es una? Si tanta división entre nosotros. No sé si ustedes han visto bien nuestra parroquia. Una vez me llegó una joven de otra parroquia y me dice: padre, yo quiero pertenecer a tu parroquia porque en tu parroquia todos están unidos, no como en la mía. Entonces yo le dije: ay, mamita, si tú supieras, ya sabe porque ya pertenece a esta parroquia. Entonces, ¿en qué nos basamos que la Iglesia es una? Ojalá que nos mantengamos unidos. Usted sí tiene mucha fe en la Iglesia. La unión se basa en dos cosas. Tiene un solo fundador, que es, y un solo alma, que es Espíritu Santo. En eso basamos la unión, porque si basaríamos en nosotros, pues quisiéramos muchos ser unidos, ¿no? Pero la realidad es que nuestra naturaleza, nuestro pecado, nuestras debilidades, muchas veces nos separan. Yo no puedo decir que a todos ustedes los amo 100%, porque no todos me caen siempre bien.
Ay, papá, pero tampoco es que yo les caigo siempre bien a ustedes, no soy el caramelo tropical, aunque guapo e inteligente, pero todavía falta, ¿no? Pues es nuestra realidad. Por eso la unión basamos en Cristo, que es único fundador de la Iglesia, y Espíritu Santo, que es el alma de toda la Iglesia. Y ahora, si queremos ser unidos, ¿cuáles serán los vínculos de la unión? Profesar la misma fe. Lo que estamos estudiando en estos aguinaldos es para que estemos claros en lo básico de nuestra fe. Y preguntándonos si yo creo en esos artículos, si yo creo en lo que escucho, porque eso es vínculo de unión entre nosotros. Otro vínculo de unión, la celebración de la Eucaristía. Por eso tanto se cuida que la Eucaristía debemos cumplir con las normas, porque en todo el mundo se celebra igual la Eucaristía, como signo visible de que queremos ser uno. Entonces aquí hay una pregunta que hay que hacerme. Y yo quiero inventar muchas cosas en la misa. ¿Y cómo va entonces mi pensamiento de ser unido, de hacer una sola iglesia, si el culto difiere, si el culto es distinto, el culto de Eucaristía que es centro de la iglesia? Pues hay que hacerme preguntas sobre mi sentirme unido a la iglesia. Y tercer vínculo, ya les compete a los obispos, que se llama la sucesión apostólica, que cuando Jesús llamó a los apóstoles imponían las manos a los primeros obispos, y estos obispos a los siguientes, y estos a los siguientes, y llegamos al siglo XXI con la misma imposición de las manos y la misma fe en la misma doctrina que viene de los apóstoles. Y eso lo cuidan los obispos. Por eso decimos nosotros que nuestro obispo es apóstol, porque tiene la misma sucesión, la misma unción del Espíritu Santo que viene desde los apóstoles. Vamos ahora a la Iglesia Santa. Ya sabemos que la una no es tan fácil, que seamos uno. Ahora que seamos santo, más difícil todavía. ¿Por qué la Iglesia es santa? Porque su cabeza es santa. La cabeza es la parte más importante que manda en el cuerpo, ¿no? Si tienes aquí con la cabeza un poco problemitas, pues el cuerpo sigue mandatos de tu cabeza, ¿no? Si nuestra cabeza es santa, es porque nosotros, como cuerpo, somos santos. ¿Y cómo nos santificamos? A través de los sacramentos y la gracia de Dios. Y seguramente muchos de ustedes piensan, pero yo no soy santo. Muy bien que lo piensan. Ser iglesia santa es un llamado para todos nosotros, para ti y para mí, que seamos santos, que luchemos por la santidad, para poder dar ejemplo a los demás. ¿Cómo se realiza la santidad? Muy sencillo, siendo caritativos. La santidad podemos decir que es igual a caridad. El que no trata con caridad a los demás no es santo. El que no hace obras de caridad, sino todo para mí, no es santo. Y cuando hago caridad, ahí voy santificándome. La iglesia es una santa y católica, significa universal. Universal en dos sentidos, porque siempre, primer sentido, siempre en la iglesia está presente Cristo. Por eso es tan importante orar juntos. Algunos me dicen,
Yo hablo con Dios a solas, chévere, habla con Dios, pero donde está la iglesia, ahí está el Señor. La primera iglesia más pequeña es la iglesia que se llama la familia, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo presente. Para realizar los sacramentos siempre se realiza dentro de la iglesia. No solamente como templo, sino dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Pues la Eucaristía no es propiedad de un cura. La Eucaristía no la realiza el cura, sino la realizamos nosotros como iglesia. Por eso tan importante cuando venimos aquí participar respondiendo a todos los diálogos que tenemos en la misa, estando en oración, concentrándonos en Dios, porque todos celebramos y realizamos la Eucaristía. Y así podríamos analizar todos los sacramentos. De hecho, no se usa mucho, quizás vamos a usarlo en la parroquia. Hay ritual de confesión comunitaria. No significa que tú vas a ponerte aquí y confesar los pecados a todos, ¿no? Sino hay un rito de liturgia de la palabra, de examen de conciencia, donde se reza juntos y después nos vamos confesando a los sacerdotes como de costumbre, pero ya estamos dentro de la comunidad. Es hermosísimo ese rito. Yo lo vivía varias veces en mi vida, porque me recuerda que soy parte de la iglesia. Cuando yo me confieso, mis hermanos oran por mí. Cuando ellos se confiesan, yo oro por ellos. Es hermosísimo la iglesia que es católica, donde Cristo está en el centro. Y es católica también porque es para todos. Eso a veces no me gusta, porque yo no quisiera que todos entren aquí. A veces alguien que me cae mal, yo quisiera dejarlo ahí por fuera, que se quede, piense bien y cuando ya piensa que entre, ¿no? Y resulta que ese pensamiento no es cristiano, porque la iglesia es universal para todos. No hay preferencia, no hay límite de entrar en la iglesia. El límite lo pones tú mismo, es tu fe y tu elección. Pero nosotros no podemos poner límites, porque la iglesia es católica, es para todos. Entonces ya tenemos una santa, católica y falta apostólica. Ese pensamiento basamos en 3 puntos. Fue edificada en el fundamento de los apóstoles. Los 12, recordamos, ¿no? Los hechos de los apóstoles, los evangelios, las cartas, los 12 apóstoles, que eran y son fundamento de la iglesia. Ellos transmitieron las enseñanzas de Cristo, ¿no? A ti no te llegó Cristo. Aquí lo que te llegó es la iglesia fundada en la enseñanza de los apóstoles. Después, eso es importante, la iglesia guarda y transmite la misma fe de los apóstoles. No inventa nueva fe, no inventa nuevas enseñanzas, sino guarda y transmite lo que han dicho apóstoles. Eso es una tarea muy importante. Los catequistas que han llegado aquí, escúchenlo bien. No nos interesa tu propia fe. Los catequizandos que vienen tienen derecho a recibir y escuchar la fe de los apóstoles. Por eso cada persona que transmite la fe, más todavía catequistas y sacerdotes, deben estudiar bien la fe cristiana católica, porque no nos importa tu capricho, tu concepto, sino cada uno de ustedes tiene derecho a escuchar lo que enseñaron los apóstoles. Y deber de un sacerdote, de un catequista, de un predicador es siempre
transmitir la fe de los apóstoles. No inventos, sino la fe que viene desde los apóstoles. Y esta iglesia sigue edificada por los apóstoles que hoy día se llaman obispos. Ya les explica esa sucesión, ¿no?, de imposición de las manos. A base de eso decimos que hoy los apóstoles son los obispos que guardan, cuidan y transmiten las enseñanzas de los apóstoles. Por eso nuestra iglesia es tan especial, porque guarda todo desde Cristo. Nos enseña todo desde lo que Cristo mismo ha transmitido aquí en la tierra. Por eso puedes sentirte privilegiado. Vivir la iglesia, vivir los sacramentos, meditar la palabra, con una maestra hermosísima que es la iglesia, que nos enseña cómo interpretar, cómo comprender cada pasaje bíblico que tenemos. Y tú eres miembro de esta iglesia. Es un don, es un privilegio y es una tarea. A veces pensamos que la tarea lo tienen los curas, ¿no? Todos tenemos dignidad de ser pueblo de Dios y todos tenemos la misma tarea de transmitir la fe de Jesús, la fe de los apóstoles en el mundo de hoy. Por eso el que es católico, cristiano, tiene corazón de Cristo, no se queda quieto hasta que pueda transmitir la fe que viene desde los apóstoles. Por eso el que es cristiano católico trata de estudiar, buscar comprender mejor la fe. Y por eso, queridos hermanos, aunque a veces un poco largas las charlas durante los aguinaldos, nos decidimos transmitir esa fe para ir comprendiendo cada vez un poco más la fe de nuestra iglesia, la fe de los apóstoles, la fe que pensó, planificó, instituyó y manifestó mismo Dios. Amén.